transporte es el principal uso de la energía en nuestro país. De toda la energía, desde el punto de vista de su uso, el 45% se destina al transporte, 30% industria, un 15% pues los usos domésticos y el diferencial servicios públicos y otros usos en algunos otros sectores en menor proporción, por ejemplo la agricultura, etc. Pero ¿qué quiere decir? Si en nuestro caso la mayor parte del uso de la energía es el transporte, quiere decir que ese debe ser el pilar, esa debe ser la columna vertebral que impulse la transición energética con el desarrollo de tecnologías propias para lo que se denomina pues la electromovilidad. Y el mercado que tenemos es tan grande que permite justamente que las corporaciones globales, automotrices, pues estén instaladas en nuestro país. Tenemos 20 de los productores, ensambladores de equipo original más grandes del mundo. Y en, digamos, números globales aproximados, ensamblan en nuestro país del orden de 4 millones de vehículos, de los cuales pues la mayor parte se exportan. Y se tiene pues una industria de autopartes y otra que produce partes para las autopartes. Entonces, esta industria automotriz en el mundo está en un proceso aceleradísimo de cambio. Ya México incluso, el señor presidente, suscribió un acuerdo con las mayores potencias con el propósito de que en 8 años, 2030, la mitad de los vehículos que se manufacturen sean eléctricos. 8 años. En el caso de la Unión Europea, ya existe también una disposición para que en el año 2035, 12 años, 2035, 13 años, 12 años, en fin, no se produzca un solo vehículo de combustión. Y en el caso de los Estados Unidos, a propuesta del señor presidente Biden, el Congreso aprobó un presupuesto de $450 mil millones, en donde ese presupuesto tiene como propósito fundamental construir toda la nueva cadena industrial, desde la manufactura de baterías, motores, sistemas de almacenamiento distintos, sistemas semiconductores e incluso subsidios directos a los consumidores que compren vehículos producidos en los Estados Unidos, que incluso motivó un diferendo con México y Canadá, porque modifica lo pactado en el TEMEC. Pero aquí es en donde nosotros, como país, debemos proceder exactamente como lo hacen las grandes potencias. Utilizan su propio mercado como una palanca de desarrollo, su mercado interno. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo racional, teóricamente en materia de economía política, se puede justificar que México no utilice su propio mercado para generar una posibilidad de desarrollo de industrias de capital nacional? ¿Por qué hemos renunciado a eso? Bueno, eso es lo que está en los tratados internacionales y eso es lo que hay que revisar de fondo, porque es inaceptable que
se establezca un falso criterio de competencia, cuando en realidad se trata de la apropiación de mercados, de fuerza de trabajo, de recursos y además sin pagar impuestos. Veamos cuáles han sido los resultados de las políticas de privatización. Veamos los ferrocarriles, más de un siglo construyendo toda esa infraestructura, todos esos kilómetros de vías, de estaciones, etc. ¿Y a quién se entregó? A dos empresas, una nacional y otra extranjera. ¿Y cuánto han invertido? ¿Cuánto han creado de nueva infraestructura? Pues no han creado mayor inversión que cree nueva infraestructura productiva. Se habla, es que la inversión extranjera va a crear nuevas capacidades. No, se apropia de capacidades productivas existentes. Y lo mismo podríamos decir los bancos, lo mismo podríamos decir del comercio minorista, las grandes cadenas de autoservicio. Entonces, son reflexiones que tenemos que hacer a fondo, porque el futuro de México es una construcción histórica que tiene que justamente tomar como soporte esa voluntad de soberanía, esa voluntad de independencia, esa voluntad de justicia. Pero lo tenemos que construir sobre la base de una estructura productiva y un Estado que al mismo tiempo que genere la creación de bienes necesarios para la sociedad, distribuya el esfuerzo productivo en un sistema que garantice los derechos humanos de todos. Eso implica redistribución de salarios, riqueza, de todo ese esfuerzo productivo de la sociedad. Entonces, tenemos esa gigantesca oportunidad. Las grandes potencias ya lo están haciendo y además, como lo comentábamos, este contencioso entre Rusia y Ucrania, que en realidad es un contencioso más amplio, geopolítico, donde está involucrado de manera directa Estados Unidos, la OTAN, Europa, muchos países, y que bueno, pues desde luego esperemos pronto se le dé una vía de solución pacífica, como lo ha propuesto el señor presidente López Obrador, ¿verdad? Desde luego esas invasiones pues no pueden ser justificadas, pero también es necesario entenderlas en términos de la seguridad que todo Estado, toda nación, toda ciudad debe de tener. Entonces, eso es algo que esperemos encuentre vías de solución. Sin embargo, lo que nosotros hemos podido constatar como una consecuencia de ese contencioso es como la concepción de la energía como un asunto de seguridad nacional quedó perfectamente claro, quedó perfectamente al frente de las grandes decisiones que se están tomando. Al grado de que, por ejemplo, se acaba de anunciar que el gobierno de Cataluña va a ser una empresa, ¿verdad?, del gobierno del Estado de Cataluña que va a utilizar todos los edificios para generar electricidad, ¿no? Entonces vemos cómo ahí van emergiendo opciones distintas a la supuesta idea de que el mercado va a resolver las cuestiones por la vía de la competencia entre todos esos actores económicos. Y lo que hemos observado, constatado de manera clara, contundente, es una gigantesca concentración de la riqueza, del ingreso. Entonces es un sistema insostenible desde todo punto de vista. En primer lugar económico, pero ya no digamos de lo sustantivo humano, de empleo, de bienestar, de calidad de vida a la que tenemos derecho todos los seres humanos, pero el Estado tiene el deber de garantizarlo. Pero para poder garantizarlo debe disponer de los recursos públicos para poder garantizar esos derechos. Y aquí es en donde esto entra a la revisión del pacto fiscal de los Estados-nación. Veamos, en un análisis internacional comparado, Francia, que no es un país que se diga que sea comunista, ni quieren ser comunistas, el 45% del gasto público es la proporción del PIB que es administrada por el Estado
para garantizar derechos sociales. 45% del PIB en Francia. Y ya no se diga en los capitalismos escandinavos, en Suecia, Noruega, Dinamarca, que a pesar de que tienen monarquías, sus parlamentos y sus sistemas de un estado de bienestar, administran más del 50% del Producto Interno Bruto, a pesar de que son monarquías. Nada de comunismo, son monarquías, pero administran el 50% de la riqueza que generan esas sociedades. ¿Qué quiere decir? Pues que hay capitalismos muy diferentes y el nuestro es de los más desiguales del mundo. Pero además, este modelo de economía política nos ha estancado. Del año 1932 a 1982, en promedio, México creció 6,5% anual durante medio siglo. Y de 1982 a la fecha, promedio 2%. Es decir, pues tenemos 40 años en que no crecemos promedio más del 2%. Entonces, quiere decir que aquí hay un diseño de economía política que simple y sencillamente, ni siquiera en términos de eficiencia para la producción, ya no digamos la distribución, para la producción, ni siquiera eso hemos alcanzado. Entonces, aquí es en donde justamente tenemos una gran oportunidad, porque esta transición energética soberana está creando un nuevo sistema económico. Y fíjense ustedes hasta dónde. Por ejemplo, ya los grandes bancos de inversión, gigantescos, BlackRock y todos los grandes bancos de inversión, ya reciben presión de las corporaciones a las que les prestan para que, conforme a los mandatos que tienen estas corporaciones, ya no sigan dando fondos a las inversiones del sistema energético fósil. En el corto plazo lo van a tener que seguir haciendo por obvias razones, pero ya no como el gran enfoque de negocios, empezando desde el sistema financiero. Veamos qué está sucediendo con la industria automotriz. Ya Volvo anunció que dentro de 7, 8 años ya no produce vehículos de combustión. Veamos qué está haciendo la Ford, qué está haciendo Volkswagen. Entonces, aquí es en donde nosotros como mexicanos tenemos una gigantesca oportunidad, porque entre otros factores, lo paradójico es esto, resulta que un motor de combustión es inmensamente más complejo que un motor eléctrico, cuyos principios se conocen desde hace más de 200 años y que ya las tecnologías lo han ido perfeccionando para múltiples propósitos, tamaños, capacidades, condiciones, etc. Y un motor eléctrico pues tiene un número comparativamente muy reducido de partes, vamos a decir 25, 30, ¿no? O sea, contra 1000 que tiene un motor de combustión. Porque lo que tiene que hacer un motor de combustión, como comentamos, es muy complejo. Convertir explosiones en un movimiento continuo y controlable no es sencillo, ¿no? En cambio, un motor eléctrico no tiene esas dificultades. Los podemos hacer. Y ahí es en donde entra una política industrial de Estado. Porque México necesita que todos esos componentes críticos de este nuevo sistema energético, el Estado garantice su disponibilidad y su capacidad de evolución tecnológica. Pero eso solo es posible si tenemos la propiedad intelectual pública. Entonces, si se hace un motor eléctrico, pues lo puede hacer una empresa particular y ojalá que lo hicieran para los vehículos. Pero competir con los gigantes corporativos de otras naciones que además están apalancadas por sus estados, por sus gobiernos. General Motors quebró y en el gobierno de entonces presidente Obama lo rescataron a cambio de acciones. Recuperaron su capacidad de flujo de rentabilidad y entonces el gobierno dice, bueno, pues regrésame mi dinero que te presté.
No fue como la banca aquí en México. Aquí la banca nos la pasaron a los ciudadanos y ya llevamos una generación o más de una generación y todavía seguimos debiendo la mitad y ya hemos pagado más de $1 billón. Entonces, solamente para también comparar los procesos de privatización, pero lo que quiero decir es que el papel del Estado es justamente crear las condiciones para satisfacer las autosuficiencias necesarias de nuestra sociedad. Las tecnologías que se desarrollan, por ejemplo, para la electromovilidad, motores, baterías, inversores, las podemos producir y aplicarlas a un sistema distinto. ¿Cuál, por ejemplo? El sistema de almacenamiento y utilización del agua, tanto para uso doméstico como para aumentar la productividad. Nosotros, por ejemplo, tenemos un territorio de 200 millones de hectáreas, pero estamos cultivando ahora del orden de 20 millones. Y hemos llegado a cultivar hasta 27, pero por razones de rentabilidad, por muchas razones, de la forma como estamos vinculados vía justamente tratados internacionales, bueno, pues tenemos la oferta de granos que vienen subsidiados de otros países, principalmente Estados Unidos. Pero aquí nosotros pues perdemos oportunidad de generar trabajo en nuestro país para nuestros campesinos. La mitad del territorio nacional es propiedad social, del orden de 30,000 ejidos, 3 millones de ejidatarios. Y entonces, si nosotros podemos desarrollar sistemas para bombear agua con motores eléctricos alimentados con paneles solares, con eso vamos a poder aumentar la productividad del campo. El factor que más impacta la productividad de la agricultura, y eso se sabe desde hace 10,000 años, y en todas las culturas, es el agua. Entonces, desarrollar sistemas de riego para aumentar la productividad nos permitiría que muchos cultivos que hoy no son rentables, con el aumento de productividad, mejoran sus posibilidades de rentabilidad. Pero al mismo tiempo generan trabajo, generan creación de riqueza local, y como país, pues nos disminuye la dependencia estratégica de importación de alimentos. Por ejemplo, en el caso de los granos básicos, en 2008, justo como efecto del cambio climático, en Rusia, que es un gran productor y exportador de trigo, disminuyó la producción. Porque se presentó un calor atípico, resultado del cambio climático, y el trigo, para germinar y crecer en su primera fase, necesita mucho frío. Pero luego ya después, para el crecimiento, no necesita tanto frío. Al no haber frío, no hubo germinación, al grado de que Rusia prohibió la exportación de trigo. Entonces, eso impactó los mercados mundiales, aumentó el precio internacional del trigo, el aumento del precio internacional del trigo jaló también al precio internacional del maíz y del arroz, de forma tal que ese aumento de los precios internacionales, en el caso de México, en esas épocas posteriores al 2008, 6 millones de mexicanos fueron lanzados a la pobreza. ¿Por qué? Porque en la medida que los mexicanos disponen de menor ingreso, la mayor parte del ingreso pues lo destinan a lo esencial. ¿Qué es lo esencial? La comida. De forma tal que si aumenta el precio de la comida, pues les afecta sus condiciones de vida de manera directa, determinante. Entonces, hoy lo estamos viviendo no solo por los efectos del cambio climático, sino por el contencioso. Ahora, de las exportaciones que ya se han medio liberado de Ucrania y de Rusia, en fin. Pero entonces aquí ese esfuerzo de la nación para resolver el problema de la electromovilidad,
nos va a permitir resolver otros temas fundamentales como es la autosuficiencia alimentaria, ¿verdad? Y todo eso lo podemos hacer con el talento de los técnicos, profesionales, científicos, industriales mexicanos. En México también hay capacidad y experiencia industrial extraordinariamente competente. Pero desde luego, todo este sistema de globalización subordinada, pues no le permiten al Estado mexicano poderle ofrecer las tasas de interés, los subsidios técnicos, los apoyos para exportar, etcétera, que tienen esas grandes potencias. Entonces ahí hay también un potencial extraordinariamente importante de empresarios mexicanos de capital nacional. Entonces, por esa razón, yo considero que la transición energética se debe hacer de manera soberana. Soberana quiere decir que nosotros la decidimos cómo se hace, con quiénes, en qué condiciones y para beneficio de quién. Eso es lo más importante. Y en segundo lugar, todo eso disponemos de las capacidades, indudablemente. México es un país extraordinariamente importante. Y tal vez nosotros, por nuestra cotidianidad, no nos percatamos suficientemente de ello, pero cualquier observador externo dice, no, México es un país con un futuro impresionante, pero nosotros tenemos que construir ese proyecto y por eso es tan importante la formación de las conciencias, ¿no? Porque lo primero es la transformación ética y la capacidad de pensar un Estado que realmente esté al servicio de todos y especialmente de los que más sufren, de los más desiguales, para que esas condiciones históricas sean canceladas, ¿no? Eso es un imperativo moral básico y que es la gran tesis profunda de transformación del señor presidente López Obrador. Y por eso la gente lo respalda y lo apoya, porque es un gobierno fundado en principios éticos de igualdad, de respeto, de apoyo a los más necesitados, primero los pobres, ¿no? Y de una ética en la conducción de todo el proceso de gobierno, porque no se administran ni se toman decisiones como en una empresa para el beneficio personal y aumentar el beneficio propio. No, en las instituciones de gobierno, todos nosotros tenemos la obligación de tener como único criterio el beneficio universal y de los que más lo necesiten, ¿no? Entonces, esas transformaciones deben ahora avanzar al diseño de un Estado social basado en capacidades de autosuficiencia estratégica en todas las necesidades de los mexicanos, ¿no? Energía, alimentación, las medicinas. Fíjense ustedes cómo la pandemia hizo patente, ¿verdad?, que producir medicinas para curar los males que tenemos y producir las tecnologías requeridas para hacer un estudio, para hacer un diagnóstico, para dar un tratamiento, etcétera, pues es fundamental. ¿Y lo podemos hacer? Claro que lo podemos hacer. Entonces, para mí lo más importante es tener esa reflexión que nos conduzca a esta certeza. El futuro de México es brillante, es extraordinariamente brillante, pero la condición es que seamos capaces de construir ese proyecto de una nueva economía política. Nosotros no tenemos como propósito simple y sencillamente ser plataforma de inversiones de otras naciones. No. Nuestro propósito es satisfacer nuestras necesidades. Esa es nuestra finalidad. Y hacerlo de manera sustentable. Muy bien. Alberto, usted delineaba ahora las características esenciales de este proyecto de transición energética soberana. Y con este esquema, precisamente también nos bosquejaba algunos de los elementos que caracterizaban la reforma eléctrica propuesta por el presidente desde finales del 2021 y votada en abril pasado y rechazada, como todos y todas sabemos. En ese contexto, la oposición, algunos medios nacionales, algunos medios extranjeros y también algunas organizaciones civiles
insistieron, ¿no?, con mucha virulencia, que esta reforma, la reforma eléctrica de la Cuarta Transformación, implicaba, primero, una regresión tecnológica sistemática y en consecuencia también nos condenaba, decían, a el uso de energías fósiles. En este sentido surgen dos preguntas a partir de lo que ya nos compartía. Primero, ¿qué implicaba entonces la reforma eléctrica? ¿Cuáles eran las modificaciones que esta reforma eléctrica impulsaba constitucionalmente para lograr la transición energética en los términos en los que usted nos ha comentado ahora? Y en segundo lugar, si bien la reforma eléctrica fue rechazada, entonces, ¿cuál es el porvenir? Entonces, ¿existen los medios, las condiciones para generar esa transición energética? Porque si la transición energética, o mejor aún, si la reforma eléctrica promovida por el gobierno de la Cuarta Transformación impulsaba la transición energética, ahora que esta reforma no ha pasado, ¿qué nos espera? ¿Tenemos el marco jurídico necesario para llevar a cabo la transición? Por ejemplo, se ha ahora nacionalizado el litio también en ese contexto. Y el litio, como usted bien nos ha insistido, pues tiene un papel fundamental en este proceso de transición global. ¿Pero eso es suficiente? ¿Eso basta para llevar a cabo esta modificación, por ejemplo, en el tema de los automóviles eléctricos, en el campo, pues, de la industria automotriz? ¿Cuáles entonces las perspectivas de la transición energética ahora que la reforma eléctrica del gobierno de la Cuarta Transformación fue rechazada? Y bueno, en primer lugar, aquí fuimos testigos de una gigantesca manipulación, ¿verdad? Estados Unidos es responsable del 20% del cambio climático, es responsable de las emisiones acumuladas a la atmósfera del mundo en un 20% de 1850 a la fecha. México, 1.1%. Y viene Estados Unidos a cuestionar la política energética de México en términos de sustentabilidad. Es una posición falsa y francamente cínica. No es aceptable que con ese argumento pretendan cuestionar una política que es de autosuficiencia. Ellos no les hubiera importado absolutamente nada que regresáramos a comprar de Texas 20,000 millones de dólares de gasolina y diésel producido en Texas. Y eso es lo que organismos internacionales que supuestamente están a favor de la transición energética, ¿verdad?, estuvieron cuestionando la política de autosuficiencia energética. En la iniciativa del señor presidente López Obrador, en el texto constitucional se establecía la obligación del Estado de hacerse cargo de la transición energética. Nunca esto se había planteado anteriormente. Entonces, se tenían las propuestas de modificar el artículo 25 de la Constitución con el propósito precisamente de que el Estado se hiciera cargo del abastecimiento de la electricidad, vinculado a un derecho humano de un acceso a la energía. Hoy la energía en las sociedades modernas es la condición para el acceso y ejercicio de cualquier derecho humano, al trabajo, a la educación, a la comunicación, a la información, a todo. Entonces es el soporte básico con el que funcionan hoy las sociedades modernas. Y eso estaba planteado precisamente en esa propuesta de modificación al artículo 25 constitucional. En el artículo 27, ahí se planteaba el litio como un mineral estratégico en la misma categoría que hoy está establecido el uranio, cuya explotación estaría exclusivamente a cargo del Estado. La
modificación que el señor presidente envió a la consideración del Poder Legislativo y que fue aprobada es una modificación a la ley minera. Pero la iniciativa constitucional lo había planteado como un cambio a ese nivel de reconocer a el litio como un mineral estratégico cuya explotación sea a cargo del Estado. Y también ahí se planteaba justamente en ese artículo 27 constitucional la transición energética, ¿verdad? Y en el artículo 28 estaba justamente el mandato para que la Comisión Federal de Electricidad fuera el organismo responsable de la ejecución de ese mandato establecido en el 27. Es decir, no solo se da el mandato constitucional, sino que se establecía el organismo responsable de que eso se llevara a la práctica. Entonces, de esa manera, incluso iba a quedar en el propio texto la participación garantizada de los particulares hasta en un 54% de la generación eléctrica. Y con eso, bueno, pues al no haberse alcanzado esa mayoría, también ya cualquier propuesta a futuro no tiene por qué ni siquiera hacer ese ofrecimiento, ¿verdad? De forma tal que adicionalmente el proceso de desmantelamiento, porque todo el diseño de la reforma energética de 2013 fue un proceso de desmantelamiento de Pemex y de desaparición y desmantelamiento también de la Comisión Federal de Electricidad. Esa es la esencia de la reforma constitucional de 2013. Y eso, para quien quisiera ver el origen, sugiero leer un documento que es público del Senado estadounidense, de un informe coordinado por el entonces senador Richard Lugar, siendo presidente de esa comisión de Relaciones Exteriores, el entonces senador John Kerry, que esto ocurrió en diciembre del año 12, en enero de 2013 fue nombrado secretario de Estado. Y ahí ese texto se llama Oil, Mexico and the Transboundary Agreement. Y ahí se planteaba ya el compromiso establecido que se había hecho para que el PRI cambiara la Constitución. Eso consta en ese documento, de forma tal que hay antecedentes claros de cuál es la voluntad y cuál es el proyecto de ciertos partidos políticos, qué es lo que plantean, qué es lo que proponen. Y que sea claro y que discutamos abierta y clara y decididamente sobre cuáles son los méritos y cuáles son justamente las irracionalidades de cada propuesta. Y que el pueblo decida, ¿verdad? De forma tal que justamente esa iniciativa presentada por el señor presidente, precisamente por afectar de esa manera tan importante los intereses geoeconómicos y geopolíticos de otras potencias, pues movilizaron a todos sus aliados y entonces condujeron a que no hubiera esa mayoría. No hay que tampoco menospreciar el número de votos que tuvo, ¿verdad? Otra cuestión es que no se alcanzó la mayoría constitucional, pero evidentemente la gran mayoría del Poder Legislativo estaba a favor de esa transformación, pero tratándose de reforma constitucional no se alcanzó esa mayoría constitucional. ¿Cuál es la tarea que tiene que pensar? Esa es una de las tareas formativas fundamentales, ¿verdad? Que quede claro cuáles son los proyectos históricos y en beneficio de quién. Y sobre eso que el pueblo decida. Entonces, esa tarea es fundamental. Por eso, las decisiones que se tomen hacia adelante son decisiones que tiene que tomar el pueblo profundizando en el conocimiento de la realidad, teniendo elementos racionales para poder discernir y elementos éticos para reconocer cuál es el bien superior y que sobre esa base entonces se pueda profundizar el avance tan importante histórico que en tan solo 4 años a un proceso de construcción y establecimiento de un Estado neoliberal básicamente que favorece procesos de la
digamos, la capacidad económica de los capitales de mayor cuantía en nuestro país y de las corporaciones globales, bueno, pues que ese proceso tiene que ir dando procesos de transformación de toda la economía política y del Estado. Pero aquí es muy importante que haya esa conciencia, que el único que puede garantizar el bien universal, el bien de todos, pues es un Estado ético, no un Estado corrupto. El Estado corrupto es el Estado justamente neoliberal. Y eso es lo que define la esencia de ese Estado neoliberal, la corrupción. Por eso, con toda precisión conceptual, jurídica y política, el señor presidente ha dicho: lo que ha impedido a México su plena realización o avanzar hacia mayores niveles de justicia y de bienestar es la corrupción. ¿Y la corrupción de qué? La corrupción del Estado. Entonces, esas son las tareas que tenemos por delante. Pero desde luego, yo estoy seguro que el pueblo ya ha aprendido, ha ido ampliando su conciencia, ha tenido mayor información y por lo tanto esa labor de deliberación es fundamental. Una deliberación que debe estar en todos los espacios, desde los espacios domésticos, los espacios comunitarios, los espacios organizativos, los espacios de las organizaciones particulares de intereses, ampliando la perspectiva de lo que es México y lo que debe de ser México. Pero aquí entonces emerge con claridad la necesidad de profundizar en este gran criterio que el señor presidente López Obrador ha aplicado en materia de energía: autosuficiencia. Entonces, el criterio fundamental es la autosuficiencia en el nuevo sistema eléctrico sustentable, eléctrico sustentado en fuentes primarias no fósiles. Y entonces, en ese sentido, tenemos un gigantesco futuro los mexicanos. Y por supuesto, con la participación de particulares en la medida que su participación amplíe, sea caja de resonancia, que reverbere las políticas de fondo, que solamente las puede establecer, promover y garantizar lo público, el Estado, no los intereses particulares. Ese es el debate del mundo hoy, en todos lados. Y entonces yo creo que ahí tenemos grandes tareas que llevar a cabo. Muy bien. Alberto, lamentablemente se nos acaba el tiempo y quedan muchos temas que pienso deberíamos abordar tal vez en alguna otra oportunidad. Pero no me gustaría que nos despidiéramos sin antes problematizar un tema que creo que nos compromete políticamente a todos y todas aquellas que apostamos por el proceso de transformación que denominamos Cuarta Transformación. Yo he denominado en distintos espacios que estamos, ahora no, por lo menos no inmediatamente, pero estamos ante la necesidad de dar el tránsito del momento maquiavélico al momento gramsciano. ¿En qué sentido? Maquiavelo, bueno, nos hablaba del príncipe. El príncipe de Maquiavelo era un líder, ¿no? Un sujeto individual, valga la redundancia. Pero Gramsci, otro gran italiano, nos hablaba siglos después del príncipe moderno, y el príncipe moderno era un sujeto colectivo que tenía que asumir ahora entonces las tareas que el sujeto, ese sujeto individual, ¿no?, de Maquiavelo asumía en este otro contexto histórico. En este sentido, ¿cómo enfrentar los retos de la transición energética? ¿Cómo blindar lo que se ha alcanzado ahora en materia de litio, en materia de esta transición que se va dando en distintos planos, como el plano de la industria automotriz, ahora que el presidente de la República deje su cargo? Él ya ha anunciado, y lo ha anunciado con mucha insistencia, que terminando su periodo, llegando el 1 de diciembre del 2024, él se retira no solo de la presidencia, como constitucionalmente está establecido, sino también de la vida pública y la vida política de este país. Y no hay que olvidar que la correlación de fuerzas, la correlación política de fuerzas que hoy nos es favorable, se debe en gran medida a la autoridad moral y a la claridad política e ideológica que ha
impulsado y que ha construido desde hace varias décadas el presidente de la República. ¿Qué nos toca hacer entonces a nosotros? ¿Qué nos toca hacer a todos y todas aquellas que estamos comprometidos con la transformación para asumir la tarea, las múltiples tareas de la transformación, pero sobre todo las tareas que implica la transición energética, una vez que el gran liderazgo de nuestro movimiento, una vez que el gran liderazgo del proceso de la Cuarta Transformación nos deje? Muy bien, pues yo creo que hay por lo menos 3 dimensiones en esto que planteas. Inicio mi reflexión, mi comentario, primero en el plano teórico. Maquiavelo, como teórico de la política, que indudablemente pues, ha sido un referente en la historia del pensamiento político, por lo menos en ciertas regiones del mundo, él concebía justamente un proceso en el cual la lógica fundamental consistía en hacerse esta pregunta: ¿cuáles son las condiciones que mejor garantizan el acceso, el mantenerse y consolidar un poder individual? Esa era la pregunta de fondo. Y por eso la teoría maquiavélica es en esencia inmoral, porque convierte a todos los humanos en objetos de un deseo y voluntad individual. De manera que cuando se habla del príncipe o el, digamos, referente en términos gramscianos, entiendo yo, no se trata de un sujeto que se busca convertir a sí mismo en un poder que se impone a los demás, sino se trata de la construcción de un poder colectivo, que su fin no es el empoderar a un individuo, sino la realización de finalidades en beneficio del colectivo. De manera que en términos teóricos son antitéticos. Sería mi primer comentario desde el punto de vista teórico de teoría política. La segunda reflexión: ¿por qué el liderazgo del señor presidente López Obrador, a pesar de todos los ataques, dificultades externas, internas, sistemática oposición de sectores que estaban acostumbrados al privilegio del poder, por qué a pesar de todo eso, el presidente mantiene su legitimidad y el apoyo de la mayoría de la población? Primero, porque precisamente su proyecto, si lo vemos desde el punto de vista personal, no es el de encumbrarse para tener un poder y gozar de él en lo individual, sino que es para un servicio a la sociedad. Entonces, ese es un primer elemento de él como persona política, capaz de haber aglutinado múltiples luchas, esfuerzos y organizaciones, de décadas incluso, de muchos espacios de la sociedad en todo el territorio. Primero, porque era su objetivo. El segundo es que es congruente. Entonces, no solamente es un concepto político que ha guiado su actuar, sino que él ha sido congruente con eso. Entonces, eso le da una fuerza que justamente pues, no puede existir en quienes defienden intereses particulares y en quienes participan en la política para el logro de intereses particulares. Entonces, aquí sí hay una frontera clarísima entre 2 tipos de concepciones de la política. Ahora, el tercer tema planteado también es fundamental. Es decir, esto lo que nos pone como un horizonte inmediato es justamente el fortalecimiento de la conciencia ética, profundizar en el ciudadano ético, y por ciudadano ético pues debemos entender un ciudadano que se reconoce como un sujeto no solo de derechos, sino también de responsabilidades. Eso es lo que constituye la esencia de lo ético. Es un vínculo de derechos y deberes. Y en la medida en que esos derechos y deberes son justos y equitativos,
construyen un vínculo y una gran fortaleza que es la base de la confianza y la cohesión de la sociedad. Eso es lo que tenemos que cultivar permanentemente. Y eso va justamente en contra del materialismo que está como sustrato del sistema económico y de la economía capitalista. La economía capitalista es materialista, en esencia, ¿no? Es convertir no solo a la naturaleza en objeto de explotación, sino en utilizar el esfuerzo y el trabajo humano también como un proceso de apropiación de ese trabajo y de su acumulación. ¿Para qué? Para más acumulación. ¿Para qué? Para más acumulación. Y entonces observemos qué ocurre en el mundo. Observemos todos estos análisis históricos, como los que nos han ofrecido Piketty y otros economistas. Ese 1%, bueno, pues evidentemente no es capaz ni siquiera de consumir todo aquello que ha acumulado como riqueza. Entonces ya de entrada es cuestionable esas magnitudes de concentración de poder económico. Pero ahí es en donde tan importante como el proyecto es el método de construcción. Y el método de construcción que ya está instalado y que debe de continuar es justamente el fortalecimiento de una democracia desde la base. Eso es una tarea fundamental, sin la cual no va a poder ser posible tener la capacidad de que eso que está emergiendo permanentemente desde la voluntad consciente de toda la sociedad se exprese luego en no solo la estructura misma jurídico-institucional del Estado, sino en sujetos que estén comprometidos con eso. Entonces, la tarea de los liderazgos es fundamental. Un liderazgo que obedece a esa lógica de acumulación de poder y materialista de dinero, bueno, pues ese liderazgo no le va a servir a un proyecto de transformación. Necesitamos también formar liderazgos y también capacidades técnicas. Justamente, esa es una de las grandes tareas, la formación de verdaderos servidores públicos. Es una gran tarea. Y eso es, creo yo, esa es una dimensión fundamental para que este proceso pueda avanzar, pueda consolidar lo que se ha logrado en beneficio de la mayoría. Pero estamos justamente en un momento muy importante, muy interesante de nuestra vida histórica, y yo creo que la decisión del señor presidente de decir, bueno, yo termino mi responsabilidad y estos procesos están en las manos de todos y todos los mexicanos, todos, desde la perspectiva que cada quien está en este momento planteándose. Pero la transformación ética, la cultura ética, tiene que ser lo que nos hermane a todos los mexicanos. Es en donde podemos lograr identidades profundas, ¿verdad? Y justamente hacer claro, hacer patente, hacer transparente, que cuando se trata de intereses particulares, bueno, son legítimos, pero lo que no es legítimo es que esos intereses particulares se impongan a través de instrumentos públicos y en beneficio de particulares. Eso no es correcto. Eso no es correcto, porque eso no es algo que vaya en un proceso de una mayor humanidad, ¿verdad? De ampliar las libertades y el bienestar y la justicia entre todos. Eso no contribuye. Entonces, esto que quede claro, así es un modelo A, así es un modelo B. Que la gente tenga conciencia muy clara de todo esto, más allá de las experiencias particulares, más allá de la, vivencia histórica concreta de mí, de mi grupo y mi familia, la visión del país, entendernos como parte de un proyecto. Había una reflexión interesante de Octavio Paz cuando señalaba que él observaba que la identidad de los mexicanos tenía mucho que ver con nuestro pasado
y lo comparaba con la cultura social, política del pueblo estadounidense, que se identifican con un futuro, ¿no? Y creo que sería un tema de reflexión. ¿Qué es lo que nos identifica a nosotros? ¿Solo el pasado o el futuro? Pero ahí construir, delinear, poner en blanco y negro cuál es ese proyecto y qué pasos debemos dar para irlo construyendo. Y ahí es donde la tenacidad, el trabajo incansable del presidente es un ejemplo, porque toda su vida ha caminado por todo el país y sigue caminando por todo el país, ¿no? Porque es ese proceso de trabajo, de construcción, de proyecto y de construcción de paz y de construcción de participación comprometida, Porque aquí, cuando decimos tenemos que ser sujetos, pues eso quiere decir me comprometo y actúo y trabajo, porque de otra manera pues estamos ajenos a las realidades de transformación. Quedarnos de espectadores, porque eso es justamente lo que busca el otro paradigma político. Bueno, que no existan ciudadanos, ¿no? Y algunas discusiones recientes han recuperado de dónde y cómo evolucionó el concepto de idiota. Nosotros vemos el diccionario que es un idiota, bueno, pues es una persona con limitada capacidad mental, ¿no? Hoy. Pero el origen de ese concepto fue político. En la antigua Grecia, los demos eran pues los barrios, los pequeños espacios territoriales, y esos demos elegían representantes que iban allá al ágora a opinar y a decir lo que decía el demos de donde provenían. Y los griegos decían idiotes a quienes solo se ocupaban de sus intereses particulares y no se interesaban de los temas públicos. Entonces el concepto de idiote en los griegos era un concepto político, el que no esté interesado, ¿no? Hoy ese concepto evolucionó hasta el concepto de incompetente en términos intelectuales. Pero bueno, aquí lo que quiero yo pues reflexionar con ustedes es esto, es decir, tenemos que transformarnos mediante ese compromiso de interesarnos en lo público, no solo mi calle, no solo mi barrio, no solo mi colonia, no solo mi valle, no solo mi montaña, no, el país, vernos como parte de una nación y como un participante pleno, responsable. Yo diría, en un resumen, cada una y cada uno de nosotros nos tenemos que hacer responsables de México. No solo mi familia, no solo de mí, no, de México. Y ese cambio cultural me parece que nos ofrece un extraordinario horizonte para todos, para seguir con todas las contradicciones, dificultades y limitaciones y errores, construyendo una mejor sociedad. Muy bien, Alberto, pues lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Estamos seguros, sin embargo, que muchas de estas reflexiones, de estas hipótesis que has lanzado acá, le ayudarán precisamente a la militancia a seguir desarrollando este sentimiento de responsabilidad política, desde luego, tal como lo denominabas tú, pero también esta revolución de las conciencias, que es precisamente la que tratamos de impulsar desde el Partido Movimiento, pero sobre todo también como un vehículo desde el Instituto Nacional de Formación Política. Así que bueno, esperamos que puedas acompañarnos en el futuro, que puedas estar aquí nuevamente pues para seguirnos compartiendo algunas reflexiones de esos temas que quedaron ahí y que estamos seguros que a la militancia le interesará que podamos seguir conversando al respecto. Muchísimas gracias a ustedes. Compañeros, compañeras, pues muchas gracias nuevamente por seguir la transmisión de nuestro programa.
Recuerden que en la página de nuestra revista, www.revistaconciencias.mx, podrán encontrar en su versión digital precisamente el número, este número 4, que es donde el compañero Alberto Montoya nos colabora con este importante artículo acerca de la transición energética soberana. Además, desde luego, podrán encontrar ahí, en este número 4, algunas otras colaboraciones de importantes teóricos, de importantes compañeros y compañeras, como Armando Bartra, como Oriol Mayó, como Álvaro García Linera, ex vicepresidente de Bolivia, Gustavo Petro, José Valenzuela Feijó y muchos otros compañeros. Así que bueno, muchas gracias. Esperamos contar con el honor de su presencia en una próxima emisión y por ahora nos despedimos. Gracias.